Y hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy os traigo un vídeo diferente y es que os voy a hacer un tutorial de cómo crear un juego para Roblox. Lo primero que tenemos que hacer es tener un ordenador. Si no tenemos un ordenador, no se puede instalar Roblox Studio. Roblox Studio es como la aplicación donde se hacen los juegos. Para instalarla, lo que tenéis que hacer es venir aquí a Google y escribís aquí Roblox y lo buscáis. Aquí os va a salir como la página de Roblox. Le dais aquí al simbolito que pone crear y tocáis ahí. Y aquí os pondrá para descargar Roblox Studio. Le dais aquí y lo descargáis. Una vez tengáis hecho esto, os venís aquí a Roblox Studio. Esta es la página inicial. Aquí tendrás tus experiencias si es que has creado alguna. Y si no, tendrás que venir aquí. Abrir una plantilla. Aquí puedes coger una plantilla para empezar a crear tu juego. Puedes coger una en blanco, o sea, sin nada, solo un suelo y ya está. Una con césped o otras más elaboradas como una pista de carreras o un hobby. Nosotros vamos a coger esta, la que pone base plate, la normal. Siempre que tú creas un juego, viene incorporado con un sistema de movimiento. Vale, vamos a ir con esto. Esta placa de aquí es la placa donde aparece el personaje. ¿Vale? Vale. Lo primero que tienes que ver es esto, que se llama caja de herramientas, que lo tendréis aquí al lado. ¿Vale? Aquí tenéis casi todos los modelos. Entonces aquí, si venís aquí y tocáis, lo tocáis dos veces y aquí tenéis otro spawner. ¿Vale? Ahora lo voy a eliminar porque a mí esto no me sirve ahora. Pero aquí tenemos los spawners y todo esto. Aquí tenemos donde pone categorías, cosas tipo vehículos, estructuras, luz, tecnología, armas, paisaje, un montón de cosas. Entonces, yo lo que pues, por ejemplo, quiero, a ver, estructura, toco aquí y, a ver, casas. Esta, me gusta esa casa, la toco y aquí aparece la casa esta. Y la podemos mover así. Vale, que ahora no quiero la casa, tienes que venir con el ratón, pones el ratón sobre la casita, haces clic derecho y aquí te va a aparecer una lista. Lo más importante que tienes que saber aquí es duplicar para tener dos casitas. Si le damos a eliminar, se borra esta. Y si le damos a desagrupar, se pone en piezas. Esta casa, como es solo una pieza, no se puede desagrupar. Pero si fueran varias piezas, sí se puede. Vale, volvemos aquí. Aquí abajo tenemos tendencia. Esto es como lo que otros jugadores que crean juegos utilizan. Entonces lo puedes tener aquí también. Otra cosa muy importante es el panel de admin. Esto lo tenéis que poner siempre en los juegos y yo recomiendo ponerlo bajo del mapa. Y es que esto es una pieza que no se puede ver, pero te servirá para moderar el juego. Por ejemplo, si hay alguien en tu juego que está utilizando hacks o está haciendo cosas malas, con eso lo puedes banear, etc. Vale, aquí tenemos esencial, que es donde está el spawner y el admin. Y vamos a seguir con lo de movimiento. Para moverte por el mapa es igual que en Roblox. Por si no tenéis Roblox, es con la W avanzas, con la S vas hacia atrás, con la D hacia un lado y con la A hacia el otro. Y para girar la cámara, clic derecho en la nada y mueves el ratón. Vas a empezar con mover. Aquí arriba tenemos lo que nos va a servir con las piezas. Tenemos aquí seleccionar, que es el que yo tengo puesto. Con el de seleccionar lo que puedes hacer es pasas sobre una pieza, haces clic izquierdo y mantienes el clic. Y así lo puedes mover por todo el mapa a donde tú quieras. Luego, al lado de seleccionar tenemos mover. Cuando le das a mover y haces un clic, te aparecen estas flechas. Con estas flechas, las verdes puedes ir hacia arriba o hacia abajo. Y con las azules y las rojas, para un lado y hacia el otro lado. Y así lo puedes mover de una forma mucho más exacta, para que te quede bien cuadrado. Vale. Vamos a seguir con el de girar. Es prácticamente parecido y los controles son los mismos. Para girar, por ejemplo, venimos aquí y con el verde podemos hacer así y lo vamos girando para que quede mejor. Con el rojo lo podemos girar así de costado
todo lo que queramos y con azul así, del otro costado. También cabe aclarar que para girar tienes que mantener presionado y girar el ratón como si movieses la cámara. Después voy a generar este bloque porque nos va a servir para explicar el siguiente. Se llama escalar. Con este escalar, para crear un mapa, por ejemplo, tú tienes este ladrillo, ¿no? Y para hacer un suelo sería muy complicado ir haciendo así, ¿no? Pues sería muy complicado ir poniendo bloque a bloque. Entonces, esta herramienta lo que te sirve es, tocas esto y, por ejemplo, tocas el rojo y lo mantienes presionado y puedes alargar todo lo que quieras el suelo. Y es que esta herramienta te ayuda a crear mapas. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una base y si quiero aquí, puedo hacer como césped. Por ejemplo, lo agrando así y ahora tengo un suelo. Vale, los suelos, lo que puedes hacer es tocando esto, te vas a propiedades y buscas el color. Por ejemplo, a mí me pone brick color este. Yo toco y puedo cambiarlo. Por ejemplo, lo cambio a este color. Y ahora ya tengo césped. Lo puedo poner aquí. Un momento que quito esto. Puedo ponerlo aquí. Y ahora aquí. Y ahora tengo como césped. ¿Que no nos gustan los cuadrados? Pues vienes aquí y donde pone material plástico, le das aquí y lo puedes cambiar. Por ejemplo, yo que sé, metal. ¿Vale? Ya aquí aparece metal. También lo que es de otro, no sé, de hielo, por ejemplo, lo puedes poner, aunque esto no lo veo muy de hielo. Ahí está. Y más cosas. Por ejemplo, mira, madera y así. Después está transformar. La herramienta de transformar nos sirve para, coges un bloque, lo puedes girar así un poco. Esto es como el de girar, pero un poquito más exacto ahí. Lo puedes agrandar, lo puedes agrandar. Es como una fusión entre el de girar y el de escalar. Para pues hacer mapas más fáciles, tipo para hacer una columna así o para hacer una rampa, este viene mejor, ya que queda más exacto y no tienes que ir cambiando de herramienta todo el rato. Así, sí, y así lo tendrías. Vale, ahora, ¿cómo pruebo el juego? ¿Vale? Pues para probar el juego, lo único que tienes que venir es aquí. Asegúrate siempre de tener esto para probar el juego. Le das aquí al simbolito este azul que pone jugar, lo tocamos y aquí estaríamos probando el juego. Estamos dentro de Roblox Studio probando el juego y podemos caminar, podemos venir por aquí, nos podemos subir a los bloques, podemos hacer todo. ¿Qué queremos parar el juego? Vienes aquí y le das a detener. Y así habremos detenido el juego. Vale. Vamos a poner este noob aquí. Imaginemos que esto es un jugador, ¿vale? Que no es un jugador y no le va a poner comando, ¿vale? Pero, por ejemplo, si nosotros le quisiéramos banear, tenemos que venir aquí, que es lo que hemos puesto antes, a comandos, y aquí te dice toda la lista de comandos, ¿vale? Que los puedes aplicar o a ti o a otro. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, que quiero volar, pues pongo punto y coma, fly, y ahora debería de empezar a volar. Y así podéis volar por vuestro propio juego. Si le dais aquí OK, tenéis la velocidad. Podéis poner 30, que yo recomiendo 30. Y así, pues ya tenéis para volar. Si queréis hacer volar a alguien, este caso no va a funcionar, ¿vale? Os lo aviso que no va a funcionar. Pero si queréis hacer volar a alguien, pues escribiríais en el chat. Barra fly. Vamos a poner que se llama noob. ¿Vale? Barra fly. Noob. Lo escribís y entonces esta persona empezaría a volar. Aunque esto es un NPC así que se cae, pero debería de empezar a volar. Y así de fácil. Estas son las cosas simples que tenéis que saber de Roblox Studio para crear un juego. A partir de aquí, pues ya cogéis
Quitáis esto, por ejemplo, que esto lo voy a hacer ahora. Y pues podemos montar un mapa ya en serio. Y vamos, voy a montar un mapa para que veáis todo lo que se puede hacer. En este caso voy a utilizar la herramienta de modelar y también la de la caja de herramientas. Vale, chicos, esto es una cosa importante. Algunos paquetes te dirán que incluyen scripts. Esto no os asustéis, le tenéis que dar a aceptar. Scripts son como los programas de programación para que algo funcione. Por ejemplo, este coche tiene 2 scripts porque necesita programación para que funcione, pero ya viene puesta. Vale, yo aquí acabo de crear un mapa pequeño, o sea, esto no sirve de mucho, pero bastante rápido he podido crear un mapa con una casa. Aquí está la casa, como habéis visto antes le he puesto una luz para que se vea mejor y es bastante fácil de hacer un mapa simple. Y el coche, pues que lo puedes conducir así. Y bueno, ese ha sido el vídeo de hoy. Adiós, amiguitos.